A veces todo empieza con algo tan pequeño que casi pasa desapercibido. Un sonido perdido en la noche, el reflejo de una luz en una ventana, un olor antiguo que se cuela sin permiso en el pecho, como el aroma del pan caliente que salía de aquella cocina donde una voz te llamaba por tu nombre cuando aún creías que el mundo era un lugar seguro. Y de pronto el corazón se aprieta sin saber por qué, como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera abierto apenas 1 centímetro. Hay preguntas que no se formulan con palabras, solo con ese nudo en la garganta que aparece de la nada, con esa sensación de algo se está moviendo dentro de mí que no sabes explicar. Y entonces, sin que nadie te avise, las lágrimas empiezan a temblar por dentro, todavía escondidas, como si tu alma estuviera decidiendo si ya es tiempo de soltarlas. Hoy puedes decir en silencio, con una voz que solo tú escuchas: hoy me permito sentir sin culpa lo que mi corazón guardó durante años, y si lo escribes en los comentarios, no como obligación, sino como un acto íntimo contigo, quizá algo en tu energía empiece a aflojarse un poco más. Porque a veces el corazón no llora por lo que acaba de pasar, sino por todo lo que no pudo llorar antes. Llora por aquellas veces en que te dijiste que no era para tanto, que tenías que ser fuerte, que otros estaban peor. Llora por las noches en que te dormiste con la pregunta atravesada en el pecho y nadie vino a responderla. Llora por ese niño o esa niña que aprendió demasiado pronto a callar, a adaptarse, a no molestar. Llora por las palabras que tragaste, por los abrazos que no pediste, por las veces que te hicieron sentir que sentir era un exceso. Géminis, tú que llevas 2 mundos dentro, sabes mejor que nadie lo que es vivir entre la risa que muestras y el temblor que escondes. Sabes lo que es hablar de 1000 cosas para no hablar de la que más duele. Sabes lo que es moverte rápido para no quedarte quieto con una emoción que te asusta. Pero hoy, algo ya no soporta más. Hoy el corazón se cansa de aguantar en silencio. Hoy el alma, despacio, empieza a soltar esas lágrimas que no eran de ahora, sino de hace años. Tal vez hoy te sorprendas recordando una escena mínima de tu infancia. No algo grande, no un trauma evidente, sino algo pequeño que dejó una huella invisible. Quizá tú apoyado en una pared, escuchando desde lejos a otros niños reír mientras sentías que no encajabas del todo. Tal vez la voz de tu madre llamándote desde la cocina, con un tono que ya no existe, ni en ella ni en la casa. Tal vez el sonido de una radio vieja, una canción que ya no suena, pero que aún vive en alguna esquina de tu memoria. Esos recuerdos vuelven sin hacer ruido, pero cuando llegan, lo mueven todo por dentro. Y no siempre vienen con tristeza clara. A veces vienen con una mezcla extraña de ternura y dolor, como si el alma no supiera si sonreír o romperse un poco más. Te das cuenta, con una claridad que duele, de que perdiste algo que no sabías que era tan importante. La forma simple de sentir, de confiar, de esperar sin miedo. Y eso también se llora. Se llora lo que fue y lo que pudo haber sido. Puede que hoy, sin razón aparente, te invada una culpa vieja. Esa culpa que aparece cuando descansas, cuando te permites estar mal, cuando no logras cumplir con todas las expectativas que te echaste encima. Esa voz que te dice que deberías poder con todo, que no tienes derecho a quebrarte, que ya pasó demasiado tiempo como para seguir sintiendo esto. Pero esa voz no nació contigo. La aprendiste. Y hoy, aunque todavía te duela, empiezas a cuestionarla. Porque el niño que fuiste no era fuerte. Era pequeño. Era sensible. Necesitaba protección, no exigencias. Necesitaba ser visto,
no comparado. Necesitaba permiso para llorar sin sentir vergüenza. Y como ese permiso no llegó, aprendiste a tragarte las lágrimas, a convertirlas en sonrisas rápidas, en bromas inteligentes, en silencios elegantes. Aprendiste a seguir adelante sin mirar atrás. Pero el cuerpo recuerda, el corazón recuerda. El alma guarda la cuenta de todo lo que no se dijo. Hoy las lágrimas no caen como un acto de debilidad, sino como un acto de honestidad profunda. Hoy no lloras para que te vean. Lloras porque ya no puedes fingir que no pasa nada. Lloras porque el cansancio de sostenerlo todo por dentro pesa más que el miedo a soltarte. Lloras porque hay una tristeza antigua que pide ser tocada con cuidado, no empujada otra vez hacia el fondo. Quizá hoy te preguntes cuándo empezó exactamente esta herida. Tal vez no puedas señalar un solo momento. Fue una suma de pequeñas ausencias, de miradas que no supieron leerte, de respuestas que llegaron tarde o no llegaron. Fue un proceso lento, casi invisible, como se forman las grietas en una pared, gota a gota, año tras año. Y tú, sin darte cuenta, fuiste creciendo alrededor de esa grieta, adaptándote a ella, construyendo tu vida sin detenerte a mirarla de frente. Hasta hoy. Hoy el corazón se harta del silencio que lo protegía y al mismo tiempo lo asfixiaba. Hoy algo dentro de ti decide que ya no quiere seguir sobreviviendo, que quiere vivir, aunque duela, aunque no sepa bien cómo. Hoy las lágrimas no vienen a destruirte. Vienen a limpiarte, vienen a decirte, esto también forma parte de ti, no lo rechaces más. Y mientras lloras, quizá entiendas algo que antes no podías ver con claridad. No estás roto, estás herido, y una herida no es una sentencia, es un proceso. A veces sangra, a veces cicatriza, a veces se reabre, pero sigue viva. Y lo que sigue vivo también puede transformarse. Puede que hoy te sientas más vulnerable que de costumbre, más expuesto, más sensible a las palabras, a los gestos, a los recuerdos. Puede que te mires al espejo y no reconozcas del todo esa mirada húmeda que te devuelve la imagen. Puede que te dé miedo no poder volver a cerrar esa puerta que acabas de abrir, pero tal vez ya no se trata de cerrarla otra vez. Tal vez se trata de aprender a convivir con lo que hay del otro lado. No todo lo que duele hoy es nuevo. Mucho de lo que ahora pesa viene de lejos. Viene de ese tiempo en que pensabas que si eras más fácil, más rápido, más alegre, te querrían más. Viene de ese tiempo en que aprendiste a leer el ambiente antes de mostrarte. Viene de esas ganas enormes de ser suficiente, de no irte quedando afuera. Y aún así, aquí estás, con el corazón cansado pero abierto, con el alma temblando pero despierta, con lágrimas que ya no quieren esconderse, no porque seas débil, sino porque tu fuerza de antes ya no te sirve para este momento de tu vida. Ahora necesitas otra fuerza, la que nace de permitirte sentir sin castigarte. No hay certezas sobre lo que vendrá después de este llanto. No hay promesas de paz inmediata, ni finales perfectos. Solo hay este instante en el que te estás mirando con un poco más de verdad. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un movimiento enorme. Quizá mañana te vuelvas a poner la armadura. Quizá vuelvas a reír sin ganas. Quizá vuelvas a decir, estoy bien, cuando aún no lo estés del todo. Pero algo ya cambió, porque ahora sabes que dentro de ti hay un lugar donde también habita la tristeza, y que esa tristeza no te hace menos, te hace humano. Las lágrimas de hoy no cierran la historia, no la resuelven, no la ordenan por completo, solo abren un espacio para sentir, para recordar, para soltar de a poco lo que pesaba demasiado. Un espacio donde tu niño interior puede asomarse sin sentirse inmediatamente juzgado.
Un espacio donde el corazón, aunque cansado, puede respirar distinto. Y tal vez, solo tal vez, este llanto no sea un final, sino un umbral. No algo que termina, sino algo que empieza a transformarse. No una caída, sino una forma distinta de avanzar. Nada está completamente dicho todavía. Nada queda definitivamente sanado. Nada se acomoda de una vez y para siempre. El proceso sigue. El camino sigue. Tu corazón, incluso ahora que llora, también sigue. Y eso que sigue no siempre es claro. No tiene un nombre preciso. No se deja atrapar en una sola sensación. A veces sigue como un leve temblor en el pecho. A veces como un cansancio dulce después de haber llorado en silencio. A veces como un vacío que no asusta tanto como antes. Es una especie de espacio nuevo dentro de ti. Un lugar que antes estaba ocupado por la tensión de aguantarlo todo y que ahora queda por primera vez un poco libre. Puede que hoy no te sientas mejor. Puede que incluso te sientas más cansado que ayer. Llorar no siempre alivia al instante. A veces remueve, a veces deja todo revuelto, como una habitación que llevaba años cerrada y que al abrirla libera polvo, recuerdos, olores antiguos. Pero también entra aire. Y aunque al principio moleste, ese aire nuevo es necesario. Quizá hoy te descubras más callado de lo habitual, menos dispuesto a explicarte, menos interesado en convencer a nadie de que estás bien. Tal vez solo quieras estar, respirar, mirar por una ventana, escuchar un ruido lejano, sentir cómo el cuerpo poco a poco deja de estar en alerta. Eso también es parte del proceso. No todo tiene que ser comprendido para ser válido. A veces el dolor no pide soluciones, solo presencia. Y tú que tantas veces estuviste para otros, quizá hoy empieces tímidamente a estar para ti. Te das cuenta de que durante mucho tiempo confundiste fortaleza con resistencia. Pensabas que ser fuerte era no caer, no llorar, no necesitar. Hoy empiezas a intuir que quizás ser fuerte también es permitirte quebrarte sin romperte del todo. Que quizá la verdadera fuerza no está en apretar los dientes, sino en aflojar un poco la mandíbula interna que llevas años tensionando. Y esa comprensión no llega como una revelación luminosa. Llega despacio, entre lágrimas, entre suspiros, entre recuerdos que aparecen cuando nadie los llama. A veces la memoria te trae la imagen de tus manos pequeñas, de cuando aún no sabían defenderse ni esconderse. Recuerdas cómo tocabas las cosas con curiosidad, cómo mirabas a los adultos buscando respuestas en sus rostros. Y hoy, siendo quien eres, tan lejos de ese tiempo y tan cerca al mismo tiempo, sientes un impulso nuevo. El de proteger ahora tú a esa versión frágil de ti mismo. No siempre sabrás cómo hacerlo. No hay un manual para eso. A veces te saldrá torpe. A veces te hablarás con dureza sin querer. A veces volverás a exigirte demasiado, pero ya no te lo crees todo tan fácilmente. Ya no aceptas cualquier maltrato interno como si fuera normal. Empiezas a notar cuando te hablas desde el enemigo y cuando te hablas desde el cuidado. Y esa diferencia, aunque sea sutil, lo cambia todo. Puede que hoy te sientas un poco más solo de lo habitual. No porque no haya personas alrededor, sino porque estás tocando una parte de ti que solo tú puedes sentir. Hay procesos que no se comparten del todo. Hay llantos que ocurren por dentro. Y aunque a veces desearías que alguien entendiera exactamente lo que pasa en tu pecho, también sabes que este viaje es profundamente personal. Eso no significa que tengas que hacerlo en aislamiento. Significa que hay capas que solo tú puedes atravesar. Y estás en una de ellas. La noche de hoy puede sentirse distinta, quizá más larga, quizá más silenciosa, quizá más honesta.
Puede que te cueste dormir. Puede que te quedes mirando el techo, repasando escenas sin orden, dejando que el cansancio te gane poco a poco. Y en ese estado entre la vigilia y el sueño, cuando la mente se afloja un poco, las emociones hablan más claro. Tal vez te preguntes en qué momento dejaste de llorar con la facilidad de antes. ¿En qué punto aprendiste a morderte los labios para que las lágrimas no salieran? ¿En qué conversación decidiste que sentir era peligroso? No siempre hay una respuesta precisa. A veces solo hay una suma de pequeñas renuncias. Hoy no estás renunciando. Hoy estás recuperando algo. Recuperas el derecho a estar triste sin justificarte. Recuperas el derecho a no poder con todo. Recuperas el derecho a sentir sin que eso sea una debilidad. Y eso, aunque todavía no te haga sentir fuerte, te hace más real. Es posible que mañana te despiertes con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado sin que puedas señalar exactamente qué. Tal vez te sientas más liviano en algunos momentos y más sensible en otros. Tal vez una canción te atraviese con más fuerza. Tal vez una palabra te afecte más de la cuenta. Todo eso es parte de un corazón que se está reabriendo después de mucho tiempo en guardia. No es cómodo, no es ordenado, no es lineal. A veces avanzar se siente exactamente igual que retroceder. Y aún así, algo dentro de ti reconoce que este movimiento es distinto. Que no estás simplemente reaccionando, sino escuchando. Que no estás solo sobreviviendo, sino empezando a sentirte vivo de otra manera. El niño interior no siempre habla con palabras claras. A veces se expresa con cansancio, a veces con enojo, a veces con ganas de desaparecer un rato, a veces con una tristeza suave que no sabe a qué se debe. Hoy lo estás escuchando sin intentar callarlo enseguida. Hoy lo estás dejando existir. Y ese permiso, aunque sea frágil, es un regalo. No necesitas sanar todo hoy. No necesitas perdonarlo todo hoy. No necesitas entenderlo todo hoy. Basta con no volver a traicionarte en este momento. Basta con no decirte que exageras. Basta con no empujar otra vez hacia abajo lo que acaba de subir para respirar. Este llanto no te define. Tampoco te destruye. Te humaniza. Te recuerda que sigues siendo sensible en un mundo que premia la dureza. Te recuerda que tu corazón no se convirtió en piedra, solo se había cansado. Te recuerda que debajo de tantas capas de adaptación, todavía hay un pulso verdadero. No sabes todavía en qué se convertirá este proceso. No sabes qué decisiones nacerán de aquí. No sabes si este cambio te llevará a cerrar etapas, a abrir otras, a mirar de frente verdades que venías esquivando. Todo eso está en movimiento. Todo eso está vivo. Y tú estás vivo dentro de ese movimiento. Puede que haya momentos en los que quieras volver a ser el de antes, el que no sentía tanto, el que se distraía rápido, el que no se hundía en estas aguas profundas. Y está bien que ese deseo aparezca. Es parte del miedo. Es parte de la nostalgia por una versión de ti que sabía cómo mantenerse a flote a su manera. Pero también estás conociendo una versión nueva, más honesta, más sensible, más cansada quizá, pero también más despierta. Y ninguna de las dos versiones es falsa. Son capas de una misma historia que sigue escribiéndose. Nada de esto está cerrado. Nada de esto está terminado. Las lágrimas de hoy no son un punto final. Son una pausa. Una respiración profunda antes de seguir. Un momento de verdad en medio del ruido. El corazón, aunque hoy no soporte más, no se ha rendido. Solo ha comenzado a hablar más alto. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, estás escuchando.
Y en esta escucha nueva, más lenta y más verdadera, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Tu respiración cuando te detienes. La forma en que tus hombros bajan apenas te permite soltar un suspiro. El temblor suave que aparece en el pecho cuando algo te toca más de la cuenta. Son señales pequeñas, casi invisibles para cualquiera que te mire desde fuera, pero para ti son un lenguaje nuevo. El lenguaje de un corazón que, después de tanto tiempo callado, vuelve a darse permiso para hablar. No todo lo que dice es bonito. A veces habla con cansancio, a veces con rabia, a veces con una tristeza infantil que no sabe explicarse. Pero ya no lo silencias de inmediato. Ya no le dices que se calle, que no moleste, que no exagere. Hoy te quedas un poco más con lo que sientes, aunque incomode, aunque duela, aunque te haga dudar por momentos de tu propia estabilidad. Y mientras te quedas, algo se acomoda sin hacer ruido. No es un milagro, no es una iluminación repentina. Es un ajuste mínimo, casi imperceptible, como cuando el cuerpo encuentra por fin una postura menos dolorosa después de horas de tensión. Duele todavía, sí, pero de otra manera. Duele con menos resistencia. Duele con algo de rendición. Y en esa rendición hay una forma muy íntima de descanso. Te das cuenta de que gran parte de tu agotamiento no venía solo de lo que vivías, sino de todo lo que callabas. De las respuestas que dabas cuando lo que querías era guardar silencio. De las sonrisas que ofrecías cuando por dentro estabas pidiendo tregua. De las explicaciones que dabas cuando lo único que necesitabas era que alguien se quedara sin pedirte razones. Y hoy, aunque nadie esté a tu lado exactamente como lo desearías, te estás quedando tú. Y eso, aunque suene pequeño, es inmenso, porque durante mucho tiempo aprendiste a huir de ti, a distraerte, a llenar los espacios con ruido, con actividad, con palabras, a no quedarte a solas con tus emociones demasiado tiempo. Hoy ese gesto cambia un poco su dirección. Hoy no corres tan lejos. Hoy te permites quedarte un poco más cerca de lo que sientes. Y no todo lo que encuentras ahí es oscuro. Entre las capas de dolor empiezas a ver también la ternura que sobrevivió. Esa capacidad tuya de conmoverte por lo pequeño. Esa manera de mirar a otros con una sensibilidad que no todos tienen. Esa empatía que a veces te pesa, pero que también es uno de tus dones más sinceros. No todo en ti fue dañado. No todo fue reducido por las heridas. Algunas partes se mantuvieron intactas, esperando el momento de volver a respirar con más libertad. Puede que hoy te invada una sensación extraña de agotamiento emocional, como si hubieras corrido muy lejos sin moverte del mismo sitio. Es un agotamiento distinto al físico. Es el cansancio de haber sostenido demasiado por dentro durante demasiado tiempo. Y ese cansancio no se quita con dormir unas horas. Se alivia con dejar de luchar contra lo que ya estás sintiendo. Por eso hoy lloras. No como un acto desesperado, sino como un gesto de honestidad. Lloras porque ya no puedes seguir diciendo que no pasa nada. Lloras porque algo en ti quiere vivir sin tanta contención. Lloras porque tu corazón, al fin, encuentra una rendija por donde soltar lo que llevaba años apretado. No todos los llantos suenan igual. Hay llantos que son explosión. Hay llantos que son susurro. El tuyo hoy puede ser de esos que casi no hacen ruido, pero que por dentro mueven mundos. Es un llanto que no busca escena, no busca testigos, no busca compasión externa. Es un llanto íntimo, antiguo, necesario. Y en medio de ese llanto algo empieza a cambiar la forma en que te miras. Dejas de verte solo como la persona que aguanta y empiezas a verte también como la persona que siente.
Dejas de exigirte ser siempre el que puede con todo y empiezas a reconocerte como alguien que también tiene límites, miedos, heridas. Y lejos de hacerte más pequeño, eso te vuelve más completo. Porque la dureza te permitió sobrevivir, pero la sensibilidad te permite vivir. Esta distinción no llega como una verdad absoluta. Llega como una intuición suave, como una sospecha, como una posibilidad que se abre despacio. Aún dudas, aún te cuesta creer que puedes permitirte ser así, sin que el mundo se te venga encima. Aún hay una parte de ti que se aferra a las viejas defensas por miedo a quedar indefenso. Y está bien, no necesitas soltarlo todo de golpe. Los procesos verdaderos no obligan, acompañan. Puede que mañana vuelvas a sentirte fuerte, puede que pasado mañana vuelvas a sentirte frágil. Puede que la semana próxima te preguntes si todo este movimiento interno fue real o solo una noche de sensibilidad. No importa. Lo que importa es que ahora sabes que este espacio existe dentro de ti. Que este lugar donde puedes llorar sin castigarte también es tuyo. Y cuando un lugar interno se reconoce, ya no desaparece del todo. Quizá no vuelvas a él todos los días. Quizá lo evites a veces. Quizá incluso finjas que no recuerdas cómo llegar. Pero el cuerpo sí recuerda. El alma sí recuerda. Y cuando lo necesites, de alguna manera misteriosa sabrás volver. No estás obligado a cambiar tu vida entera hoy. No necesitas tomar decisiones definitivas. No necesitas cerrar capítulos con discursos perfectos. Hay cierres que se hacen en silencio. Hay despedidas que ocurren sin palabras. Hay comienzos que no se notan desde fuera, pero que por dentro lo transforman todo. Este llanto es uno de esos comienzos discretos. El niño que fuiste, ese que aprendió a esconder sus lágrimas, hoy te mira desde un lugar distinto. No con reproche, no con exigencia, tal vez solo con una pregunta silenciosa. ¿Puedo quedarme ahora? Y tú, aunque no sepas exactamente cómo responderle, ya no huyes de esa pregunta. Ya no la ignoras. Eso, en sí mismo, es una respuesta. El corazón, aunque hoy no soporte más, también está diciendo que quiere algo diferente. Que ya no quiere seguir apretando la tristeza contra las paredes internas. Que quizás quiere aprender otra manera de sostener la vida, menos basada en el sacrificio y más en la verdad. No sabes todavía si esa otra manera será más fácil. Lo más probable es que no lo sea. Ser sincero con lo que sientes suele ser incómodo, pero también suele ser más liviano a largo plazo, porque deja de haber una guerra constante contigo mismo. No estás al final del camino, tampoco estás en el principio. Estás en medio, en ese lugar donde te das cuenta de que hay cosas que ya no puedes seguir cargando igual. En ese punto donde el cansancio se vuelve señal, donde el llanto se vuelve lenguaje, donde la vulnerabilidad se vuelve una puerta. Todo sigue en movimiento. Nada está completamente resuelto. Nada está definitivamente roto tampoco. Hay partes de ti que hoy sangran un poco. Y hay partes de ti que hoy, sin que te des cuenta, empiezan a cicatrizar. El proceso no se apura. El alma no responde a órdenes. El corazón no entiende de plazos. Solo sabe sentir. Y hoy por fin se está permitiendo hacerlo. Aquí no hay un cierre perfecto. No hay una moraleja limpia. No hay un final que ate todos los cabos. Hay un camino que sigue abierto. Hay un corazón que sigue aprendiendo a hablar. Hay unas lágrimas que al caer no anuncian un final, sino un movimiento. Y tú sigues ahí, dentro de ese movimiento, respirando, sintiendo, avanzando sin tener aún todas las respuestas. Eso es todo por ahora.
el resto se sigue escribiendo. Y mientras todo eso sigue ocurriendo por dentro, empiezas a notar que el tiempo ya no se siente igual. Hay instantes que pasan rápido, como si no tuvieran peso, y otros que se quedan suspendidos, densos, casi eternos. En esos momentos lentos es donde más se manifiesta lo que llevas dentro. Es ahí donde el corazón vuelve a apretarse sin previo aviso, donde una imagen del pasado se cuela por una grieta diminuta, donde una frase que escuchas por casualidad te toca en un lugar que no sabías que seguía abierto. A veces no sabes si lo que sientes es tristeza, nostalgia o cansancio. Tal vez sea una mezcla de todo. Tal vez no haga falta ponerle nombre, porque no todo lo que duele necesita ser etiquetado para existir. Algunas emociones solo quieren ser sentidas un poco más despacio, sin juicios, sin prisas, sin la presión de tener que convertirse en algo útil. Te das cuenta de que durante mucho tiempo mediste tu valor por lo que hacías, por lo que resistías, por lo que lograbas mostrar hacia afuera. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, te estás mirando por lo que sientes. Y eso es una distancia enorme respecto a cómo vivías antes. Porque ahora el centro ya no está tanto en demostrar, sino en percibir. Puede que esta nueva sensibilidad te haga sentir vulnerable en lugares donde antes te sentías protegido. Puede que algunas personas no entiendan por qué estás más callado, por qué te cuesta sonreír como antes, por qué a veces te quedas mirando al vacío sin dar explicaciones. Y quizá ya no te esfuerces tanto en explicar. Quizá empieces a aceptar que hay procesos que no se justifican, solo se atraviesan. Hay noches en las que el silencio se vuelve demasiado grande, como si el mundo entero bajara el volumen para que puedas escuchar lo que de día se esconde bajo el ruido. Es en esas noches donde las lágrimas se asoman sin pedir permiso, donde el recuerdo de una infancia más simple aparece sin filtros, donde el calor de un abrazo que ya no existe se siente casi real en la piel. Y aunque duela, aunque dé miedo, te permites quedarte ahí un poco más, porque huir ya no te sirve igual. Antes, cuando algo dolía, corrías hacia adelante. Hacías algo, hablabas de otra cosa, te llenabas de estímulos. Hoy, sin saber muy bien cómo, te detienes. Y en esa detención hay vértigo. Sí, pero también una posibilidad nueva. La posibilidad de no abandonar lo que sientes apenas aparece. Empiezas a comprender que muchas de tus reacciones de hoy nacieron de heridas muy antiguas. Que ese impulso de no depender, de no pedir, de no esperar demasiado, se formó cuando era demasiado doloroso esperar. Que tu rapidez para entender a los otros también nació de haber tenido que leer ambientes para protegerte. Que tu humor, tu ligereza aparente, tu constante movimiento fueron formas de no hundirte cuando no sabías cómo sostenerte. Y no te juzgas tan duro por eso. Al contrario, empiezas a mirarlo con una comprensión que antes no te dabas. No como un defecto, sino como una estrategia de supervivencia. Una estrategia que te permitió llegar hasta aquí. Hoy, sin embargo, ya no necesitas sobrevivir del mismo modo. Hoy puedes permitirte sentir sin tanto blindaje. No es cómodo, no es limpio, no es ordenado, pero es más verdadero. Tal vez descubras que cuando bajas un poco las defensas, también duelen cosas nuevas. Duelen ausencias que antes no reconocías. Duelen deseos que creías apagados. Duelen palabras que aún no te atreves a decir. Y al mismo tiempo, empiezan a doler menos otras cosas que antes parecían imposibles de tocar sin romperte. Es un intercambio extraño, casi injusto a veces. Como si el alma moviera las fichas sin consultarte. Pero algo en ti empieza a confiar, muy despacio, en ese movimiento interno que no controlas del todo.
No porque tengas certeza de que todo irá bien, sino porque ya no puedes vivir fingiendo que nada pasa. El llanto de hoy no es un accidente, no es una debilidad inesperada, es la respuesta de un corazón que llegó a su límite de contención. Es la forma que encontró tu alma para decir, hasta aquí, de esta manera ya no. Y eso es un mensaje poderoso, aunque venga envuelto en lágrimas. Puede que después de llorar sientas vergüenza. Puede que te cuestionen por dentro pensamientos como no debería estar así o ya debería haber superado esto. Esas voces antiguas no se van de un día para otro, pero hoy ya no son las únicas que habitan tu interior. Empieza a aparecer otra, más baja, más suave, que te dice que no todo lo que vuelve a doler significa un fracaso. A veces significa que por fin estás tocando capas más profundas, y esas capas no se sanan con prisa. Tal vez hoy no notes ningún cambio concreto en tu vida externa. La gente sigue siendo la misma. Las rutinas siguen ahí. Las obligaciones no desaparecen. Nadie alrededor sabe exactamente lo que está pasando dentro de ti. Y sin embargo, algo ya no es igual. Porque tú no estás igual frente a ti mismo. Es posible que mañana te levantes con una sensación rara, como si hubieras pasado por algo importante aunque nadie lo haya visto. Como si tu mundo interno hubiera tenido una tormenta silenciosa de la que solo tú tienes memoria. Y esa sensación no se podrá explicar con palabras claras. Solo sabrás que algo se movió. No es necesario que lo compartas con todos. Hay cosas que se quedan contigo por un tiempo, como un secreto sagrado, como una herida que aún está sensible al tacto. Compartirlo mal con quien no sabe escuchar también duele, y hoy tu alma te pide cuidado. Un cuidado que quizá nunca aprendiste a darte del todo. Durante mucho tiempo fuiste el que comprendía, el que cedía, el que se adaptaba, el que hacía espacio para que otros estuvieran bien. Hoy, tal vez por primera vez, te preguntas cómo sería hacerte espacio a ti. No de forma egoísta, de forma honesta. ¿Cómo sería no exigirte tanto? ¿Cómo sería no minimizar lo que sientes? ¿Cómo sería no tener que estar siempre a la altura de las expectativas? Son preguntas nuevas. Y como toda pregunta profunda, no tienen respuestas rápidas, pero ya no las evitas. El niño que fuiste sigue caminando a tu lado. No como un recuerdo fijo, sino como una presencia que se activa cada vez que algo te toca demasiado. A veces se manifiesta en tu miedo. A veces en tu ternura, a veces en esa forma tuya de emocionarte con detalles simples. Y hoy cuando lloras no lo abandonas. Hoy te quedas con él. Y él, por primera vez, no se siente solo en su llanto. Eso también sana. No todo lo que duele necesita desaparecer para sanar. A veces solo necesita dejar de ser ignorado. Puede que este proceso despierte incomodidades en tus vínculos. Puede que te vuelvas más selectivo. Puede que ya no tengas la misma paciencia para ciertas dinámicas que antes aceptabas por costumbre. Puede que empieces a sentir cansancio frente a lo superficial. Y eso no te convierte en una persona fría. Te convierte en alguien que empezó a escucharse. No siempre gustará. No siempre será cómodo, pero será más fiel a lo que eres en este momento. El llanto de hoy no significa que estés cayendo. Significa que estás soltando peso. Significa que hay algo en ti que ya no quieres seguir cargando solo por inercia. Significa que tu corazón, aunque cansado, sigue teniendo la capacidad de sentir de verdad. Eso es un don, incluso cuando duele. Hay personas que pasan la vida entera sin volver a llorar de esta manera, que se endurecen tanto que ya no saben cómo volver a tocar su tristeza sin miedo.
Tú hoy sí puedes. Y aunque ahora tiemble todo por dentro, esa capacidad tuya de sentir sigue siendo una de tus mayores fuerzas. No hace falta que hoy te sientas agradecido por este dolor. No hace falta que lo entiendas como algo bueno. Basta con que no lo traiciones. Basta con que no lo tapes de nuevo con una falsa normalidad. Basta con que lo acompañes un poco más. Lo que venga después se irá mostrando despacio. Tal vez con decisiones, tal vez con despedidas, tal vez con cambios sutiles, tal vez solo con una manera distinta de habitar tus propios días. Nada de eso está escrito de antemano. Nada de eso está sellado. El proceso sigue abierto. El corazón sigue hablando. Y tú sigues aprendiendo entre lágrimas a escucharte. El resto todavía se está gestando. Y mientras ese aprendizaje silencioso continúa, empiezas a notar que tu respiración cambia. No porque alguien te haya enseñado a respirar distinto, sino porque el pecho ya no está tan apretado como antes. Todavía duele, sí, pero el dolor ya no ocupa todo el espacio. Ahora hay pequeños huecos donde entra el aire, donde entra una claridad tímida, donde algo parecido a la calma empieza a asomarse sin prometer nada. Te sorprendes a ti mismo recordando escenas que antes evitabas. La cocina de tu infancia con esa luz que entraba por la ventana por la tarde. El sonido de una televisión encendida de fondo. El aroma de algo cocinándose lentamente. Una voz llamándote desde otra habitación. Detalles simples, casi invisibles, que hoy te atraviesan con una fuerza suave, como una caricia que no sabías que necesitabas. Y no sabes si esas memorias duelen o alivian. Tal vez hacen ambas cosas al mismo tiempo. Empiezas a comprender que no estabas roto. Estabas cerrado, protegido, encogido, que muchas de tus distancias no nacieron de la frialdad, sino del miedo a sentir demasiado. Que muchas de tus ausencias no fueron abandono, sino una forma de no volver a perderte. Y eso, aunque no lo justifica todo, lo humaniza. Hoy te miras con menos dureza. Ya no te hablas solo desde la exigencia. Aparece un tono distinto en tus pensamientos, más lentamente, como una voz que aún no confías del todo, pero que ya no puedes ignorar. Esa voz no te grita, no te empuja, solo te recuerda que no todo tiene que ser una batalla, que a veces basta con quedarse, con sostener, con no huir. Hay momentos en los que sientes culpa por estar sanando, mientras otros siguen atrapados en sus propias heridas. Como si no te estuviera permitido sentir alivio si alguien más aún sufre. Esa culpa también viene de muy atrás, de haber aprendido a cargar con más de lo que te correspondía, de haber confundido amor con sacrificio constante. Hoy empiezas a notar esa confusión. Y aunque aún no sabes cómo desarmarla del todo, ya no la aceptas sin cuestionarla. Eso también es un inicio. Te das cuenta de que has pasado gran parte de tu vida intentando ser fuerte de una manera que te dejaba solo. Hoy estás explorando otra forma de fortaleza, la que no necesita esconder el temblor, la que no se avergüenza de las lágrimas, la que no se define solo por resistir, sino también por sentir. No es un cambio evidente para los demás. Nadie te aplaude por esto. No hay testigos. No hay reconocimiento externo. Y aún así, dentro de ti se siente como un giro importante. Como si lentamente estuvieras mudándote de una habitación oscura a otra, donde entra un poco más de luz. No toda, solo la suficiente para ver tus propias manos. Hay días en los que todo esto se siente demasiado intenso y retrocedes. Vuelves a tus viejas distracciones. Te distraes con el ruido, con el hacer, con la velocidad. Y no pasa nada. No te castigas por eso. Entiendes que el proceso no es en línea recta,
que avanzar también incluye pausas, caídas, confusiones, que no hay una versión perfecta de ti esperando al final. Solo hay un camino que se va haciendo al andar. Y sigues. A veces el llanto regresa sin explicación, en medio de una canción, en medio de una frase cualquiera, en medio de una tarde aparentemente normal. Y ya no te asusta tanto. Ya no te preguntas tanto por qué. Simplemente te permites sentirlo. No como un enemigo, sino como un mensaje que atraviesa y se va, como una ola que no necesita ser detenida para cumplir su función. Tu corazón, que durante tanto tiempo se contuvo, ahora está aprendiendo otro ritmo. Un ritmo irregular, imperfecto, humano. A ratos se acelera con recuerdos. A ratos se aquieta con pequeños gestos. Una mirada amable, una palabra precisa, un silencio compartido. Te das cuenta de que la sanación no siempre llega en grandes revelaciones. A veces llega en cosas tan pequeñas que casi pasan desapercibidas. Empiezas a notar que algo en ti ya no se siente tan solo, incluso cuando estás solo. Como si una parte tuya estuviera empezando a acompañarte de verdad. No para exigirte, no para juzgarte, solo para estar. Eso es nuevo, eso es frágil, eso es valioso. Y no quieres apresurarlo. Hay preguntas que aún no tienen respuesta. Hay miedos que aún se asoman en la noche. Hay inseguridades que aún te visitan sin aviso. Nada de eso desaparece de golpe, pero ya no te paraliza como antes. Ahora sabes que puedes atravesarlo, no con fuerza bruta, con presencia. Tu historia no se borra, no se reescribe por completo, pero empieza a leerse de una forma distinta, ya no solo como una cadena de pérdidas, silencios y esfuerzos, también como una cadena de resistencias invisibles, de pequeños actos de valentía, de gestos internos que nadie vio, pero que te mantuvieron vivo por dentro. Y eso merece respeto. Tal vez hoy no puedas nombrar exactamente qué estás sanando. Tal vez solo sientas que algo se acomoda lentamente, como cuando una herida profunda deja de sangrar, aunque aún esté sensible. No hace falta entenderlo todo. A veces basta con no cerrarlo de nuevo. La vida sigue trayendo lo suyo. No se detiene porque estés en proceso. Los días pasan, las responsabilidades siguen, las decisiones esperan. Y tú, con tu corazón todavía húmedo de lágrimas recientes, sigues caminando. No como antes, no con la misma armadura, pero sí con algo más vivo, más consciente, más real. No sabes exactamente qué dirección tomará todo esto. No sabes a quién te acercará. No sabes qué cosas quedarán atrás. No sabes qué puertas se abrirán ni cuáles se cerrarán suavemente. Pero estás aquí. Estás sintiendo. Estás presente. Y eso para ti ya es un cambio inmenso. Puede que algún día recuerdes este momento como un punto de quiebre silencioso. Como ese día en que tocaste fondo por dentro y en lugar de romperte, empezaste a aflojar. Como el inicio de una manera distinta de habitarte. No perfecta, no resuelta, pero más honesta. Hoy no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Hoy no tienes que tener todas las respuestas. Hoy basta con no abandonarte. El niño interior sigue a tu lado. No te exige nada. No te reclama el pasado. Solo camina contigo, a tu ritmo, con curiosidad nueva por lo que viene. Y tú, con el corazón todavía sensible, le permites quedarse. No para protegerlo de todo, sino para no volver a dejarlo solo frente a su tristeza. Nada se cierra del todo esta noche. Nada queda completamente resuelto. La historia sigue respirando. El alma sigue moviéndose. Y tú sigues cambiando, incluso cuando no te das cuenta. El camino no termina aquí. Solo continúa despacio en la dirección de tu propia verdad.